Lucas Falena, escritor en ciernes, quiere estar tan cerca de los escenarios de lo que será su novela, que se hospeda en una de las habitaciones donde, muy cerquita, ha ocurrido el crimen del que habla todo el país. A un lado de la carretera, Paul Penn en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias. Hablábamos hace un momentito que a quién no le mueve la curiosidad, el morbo, incluso inventarse por un momento una historia el título lo dice todo, ¿no? A un lado de la carretera, casi como en forma despectiva, ¿no? Ahí, en ese lado. Sí, a un lado de la carretera, que además fue un título que tuve bastante claro desde el principio. Quería un poco, aparte de definir el lugar en el que ocurre la historia, que es un hotel de carretera a un lado de la carretera, pero tenía sonaba, como tú dices, a algo que está un poco como abandonado, también a una interrupción del camino, como algo que está fuera de lo marcado, que hay mucho de esto en la novela, por el crimen que acontece ahí, ocurre dentro de una familia que también está un poco a los márgenes de todo. Entonces creo que por eso a un lado de la carretera definía muy bien tanto el lugar donde ocurre la acción como mucho del mensaje y los temas que se tratan en la novela. Porque fíjate, aunque sea un pueblo pequeño, si ocurre un crimen, siempre hay el vecino que pregunta, no sé, siempre hay curiosidad. Pero en un hotel, en mitad de la carretera o a un lado de la carretera, lo que ocurre dentro se puede quedar dentro, por muy gordo, fuerte o duro que sea. Completamente, es que hay una sensación de que ese sitio no pertenece a ningún lugar, que técnicamente sí, técnicamente eso siempre pertenece a algún pueblo, habrá cerca y tal, pero el hecho de que, aparte de que sea un lugar de paso, le da lo que tú dices, la sensación de que esto está fuera de incluso al pueblo al que pertenezca. De hecho, yo en la novela hablo de esos 3 pueblos cercanos que ni los nombro, ni quería concretarlo mucho por lo que tú comentas, porque quedara esta sensación de que el área de servicio de la que hablo, el hotel-restaurante, Sí. está como fuera de la vida normal, de la vida real. Eso es. Y lo que ocurre allí puede quedarse allí. ¿Quién es este escritor? Pues este escritor es un personaje que me surgió. Yo tiendo a contar las historias, o hasta ahora lo había hecho en mis 5 novelas anteriores, tiendo a contar las historias desde dentro. Hablo de dramas familiares, tragedias familiares, pero siempre desde el punto de vista de alguien de los afectados por la propia familia. Aquí hubiera sido lo normal en mi trayectoria que hubiera tomado el punto de vista a lo mejor de una de las hermanas, Sí. pero de repente esta historia, como quería además darle el punto true crime, necesitaba el personaje de un observador externo, que es algo que yo nunca había utilizado. Y que suele ser un investigador, un periodista, un detective, que son un policía, que son figuras que a mí no me atraen mucho. Y sin embargo, cuando llegué a la idea de podría ser un escritor, ahí fue cuando dije, pues mira, este va a ser mi primer personaje observador. Y ahí apareció Lucas Falena, que es un aspirante a escritor, quiere escribir su primera gran novela. Y me pareció un personaje con el que me podía identificar, más que con un agente policía, un detective. Y por eso fue Lucas el que dirige o el que lleva la novela. Diríamos que Lucas escribe una historia dentro de tu historia, pero yo diría, y creo que no descubro nada, si digo que Lucas eres también tú. Quiero decir, has desplegado en otro personaje, pero en realidad estás tú. La forma en que lo proyectas, en la forma en que lo escribes, como acabas de decir, me parece súper afortunada, ¿no? Y acertada, pero es verdad que yo creo que eres tú mismo, ¿no? No del todo, pero algo siempre se va. Cuando estás escribiendo, casi en cualquier personaje se te van cosas de uno mismo, pues Sí. ya cuando encima ese personaje está haciendo la labor que tú estás haciendo. De hecho, algunos de los dilemas que se le plantean a Lucas cuando está escribiendo, que se plantea, pues eso, que está escribiendo sobre una desgracia ajena, el horror, cosas también que le echan en cara a él de por qué escribe sobre esto, eran dilemas que estaba yo teniendo a veces también de escribo tanto esto. Entonces sí, ha sido una especie de reflejo, aunque también he intentado a propósito que se diferenciaran algunas cosas. Su método de escribir no es exactamente el mío, pero sí, desde luego creo que es inevitable que se me fuera y parte de mí está en Lucas. La escena es en el salón lo que ha ocurrido, no voy a contar nada que tú no quieras, te dejo a que lo hagas tú. Es una escena, no sé, yo me veo sentada en mi sofá viéndolo en la pantalla. Sí, yo también. Es una forma de escribir que me sale natural, de verdad. Nunca estoy pensando en la adaptación, pero es verdad que mi forma de escribir quiero que sea muy inmersiva y creo que eso se consigue muy bien. Como tampoco es que luego me pormenorice mucho las descripciones, sino que en realidad intento ser
muy económico con las palabras y no aburrir con grandes descripciones, pero que sean pocas y que te ubiquen y eso, y te pinten una escena y tú te sientas ahí. Además, ahí siempre elijo como localizaciones muy particulares que dispongo de muchos recursos para describir, pues en este caso era el calor, los cardos secos de la cuneta. Había como muchas cosas sensoriales y visuales que me gusta utilizar para conseguir que estés en esa escena, que es lo que luego hace que es verdad que mis historias sean muy audiovisuales o muy adaptables a lo audiovisual. Eso mismo que acabas de decir, te está describiendo un lugar inhóspito. Ya sabes dónde vas. Bárbara, Ángela y Sagrario, las 3 dueñas por herencia de ese hotel-restaurante de carretera. Sí, fíjate, ellas fueron, lo primero que tuve de esta novela fue el Hotel-Restaurante Plácido, bueno, el nombre no lo tenía todavía. El nombre también dice mucho. Sí, como el nombre lo puse justo al revés para hacer como la pequeña ironía de que se llama Plácido y es de todo menos plácido. Lo primero que tuve fue un hotel-restaurante, la carretera española, eso fue lo primero que tenía en mi mente, ahí quería yo ubicar una historia. Y lo siguiente que me aparecieron fueron estas 3 hermanas. Por alguna razón vi inmediatamente que las dueñas de este hotel, en este momento que nosotros lo conocemos, iban a ser ya estas 3 hermanas que lo tienen por herencia de su padre Plácido. Y fueron, sí, unos personajes que muy claros. Sabía que las 3 iban a ser muy diferentes. Y luego poco a poco ya fui hilando lo que va ocurriendo. Bárbara fue tomando mucho del protagonismo y estoy muy contento con cómo han quedado porque creo que he conseguido algo que quería y era que fueran muy diferenciables, muy fácilmente diferenciables. Háblame de Bárbara. Bárbara ha sido, creo, te diría a día de hoy, el personaje más difícil para mí de escribir, en el sentido que mira que he escrito yo cosas truculentas, que nunca son muy gráficos. Es verdad que yo nunca soy muy gráfico y doy a entender las cosas más que regodearme en el, pues eso, en el morbo, sí, o en las descripciones así ya como demasiado... Siento que no las necesito y yo tampoco me siento muy cómodo escribiéndolas. Pero Bárbara ha llegado a unos extremos, creo que es el personaje más cruel que he escrito. Y ha llegado a unos extremos en los que hasta yo tecleando, como le ocurre... Mira, esta es una de esas cosas que han quedado de mí en Lucas. Hay una escena en la que Lucas como que se levanta y se separa del teclado horrorizado con lo que acaba de escribir. Y a mí eso me pasó un poco. En ciertas escenas de lo que ocurre con Bárbara era duro de escribir. ¿Qué crees que lleva al ser humano a cometer ciertas atrocidades? Cualquiera de nosotros. Creo que el dolor... Creo que parte de un dolor interno, o sea, quizá para infligir dolor a otra persona, como que tienes que haberlo sufrido tú antes o tienes que tener algo dentro. Creo que parte del dolor, o sea, dudo, no sé, estoy intentando como pensar si existe la crueldad pura y dura y que esté disfrutando la persona que lo está haciendo. Creo que no, prefiero pensar que incluso en casos tan terribles e injustificables como es lo que ocurre en esta novela, que no hay manera de justificar lo que hace este personaje, pero creo que parte, y por eso también me interesó contar el pasado y dedico un capítulo largo a contar el pasado de la familia para entender un poco de dónde viene esta maldad, de dónde sale, que de todas formas creo que eso va a ser un misterio y que no podemos entender por qué hay ciertos humanos a los que pierden completamente no sé si llamarlo la noción de realidad o perder completamente el respeto y el valor hacia la vida de los demás. No sé, es muy duro de entender, muy difícil. El ansia de la venganza mal conducida, diría yo. También, sí. Sí, puede ser, mira, es una interesante reflexión, que es como una ansia de venganza contra el mundo, que lo acaban focalizando en quienes tienen cerca, al final acaban pagando personas completamente inocentes. Y que esto a su vez luego pues es una desestructuración que yo creo que se va heredando encima de generación tras generación, que eso era algo que también quería representar en la novela. Pues eso, que a ti te hace dolor, o sea, a ti te hace daño a alguien, luego tú se lo devuelves a otra persona, esa otra persona ya dolida también se lo devuelve a otro, entonces entramos como en un ciclo de daño y dolor que perdura y que no sé si es muy pesimista, pero creo que no se va a poder erradicar de los hombres y las mujeres, vamos, de los seres humanos. Creo además que dices, y corroboro, que las tragedias familiares esconden mucho más sucesos de los que podamos imaginarnos. Es verdad, cada uno está muy utilizado, el típico, lo que tenemos cada uno en la mochila, pero es verdad que
no sé, yo creo que de repente te asombras, ¿no? Porque el otro te está contando una tragedia que ocurrió, pero a lo mejor si escarbas un poco, tú también la tienes. Sí, y todos tenemos dolor y todos tenemos daño en diferentes niveles, en diferente medida. También cada uno nos enfrentamos a los dolores y los daños de la vida de diferente manera. Pero sí, y esa frase que leías en concreto también, yo también quería un poco subrayar la idea que detrás de los sucesos que solemos escuchar como un hombre mata a su mujer y a sus 2 hijas, como que lo lees y ya lo tenemos hasta normalizado hasta cierto punto, pero tú te paras a pensar y te metes en la vida de esas personas y claro, es que es todo su universo, toda su vida se ha visto afectada por una cosa brutal que a ti tú pasas la página y se te ha olvidado más o menos, Sí. pero estas personas están marcadas y afectadas de por vida y son personas como tú y como yo. Y yo quería reflejar mucho de eso en la novela y por eso quería que Lucas se interesara no solo por el crimen y la resolución, sino que se interesara por contar la vida y cómo son estas personas, cómo son estas víctimas y cómo de verdad desgarra vidas para siempre, actos de este calibre. De este calibre. Una enfermedad crónica no solamente afecta al paciente, afecta a todo el entorno, familia, etcétera. Sí, aquí también es otro gran tema que tenía, que me fui viendo que estaba tratando un montón de temas como muy grandes, el de la enfermedad crónica, que llega por la parte de una de las hijas, por Perla. También, claro, era ya como esta familia que venía ya marcada, encima tienen este otro problema que es de repente tener para Bárbara, tener una hija enferma y era otra capa de dolor y de pues eso, que va llevando a Bárbara incorrectamente creo yo, pero bueno, la va llevando a una situación extrema y de desesperación absoluta y ese dolor del que yo hablaba antes que no sabe cómo gestionar y acaba como explotando de la peor manera posible. Antes de hablar de Coral, que es el personaje, hablemos de Servando, por ejemplo, porque esta es una novela en la que abundan, casi todos son mujeres, excepto el escritor y alguno que otro muy importantes. Pero háblame de él. Sí, y como dices, es una novela principalmente femenina. En general me estoy dando cuenta ya con 6 novelas que me van más los personajes femeninos. He escrito mucho más personajes femeninos. Mi anterior novela, La Metamorfosis Infinita, también las protagonistas eran una madre y su hija, también todo mujeres. La Casa entre los cactus eran todo 5 hermanas. Me interesa el universo femenino. Bien, Y es verdad que aquí los personajes masculinos son pocos y la verdad que tirando a muy malos todos. Y sí, Servando es esa figura que no quise caer en el cliché de Servando es el padrastro de las niñas, Sí. es uno de los múltiples amantes que tiene Bárbara, pero digamos que es el más fijo. Y lo utilicé, quería como que pareciera que iba a ser ese cliché que bueno, quizá lo es un poco, pero bueno, es un perfil también que existe, pues el del padrastro, bueno, que ni siquiera ejerce de padrastro, o sea, que le da absolutamente igual las hijas que tenga la mujer con el que él está en ese momento. Pero sí, me gustaba como llevarme un poco las sospechas hacia él, porque podía ser lo fácil, pero luego que no respondiera exactamente a ese cliché. Padrastro es una palabra, madrastra igual, de por sí despectiva. Sí. Siempre. Ya puedes ser un buen padrastro, me cuesta hasta decirlo. Pero en este caso, no voy a decir cómo es este personaje, solamente esa predisposición a ese nombre ya te está situando en un perfil que a lo mejor no existe. Ya. Sí, los nombres me los trabajo mucho, ¿eh? La verdad es que a los nombres propios les doy unas vueltas que no te puedes imaginar. ¿Sí? De hecho, cuando estoy escribiendo, como no me decido todavía por el nombre, porque lo quiero pensar mucho, pero yo quiero avanzar ya y quiero escribir la novela, como que les voy poniendo nombres... Lo primero que se te ocurre. Sí, y luego ya lo tengo que cambiar todo, pero sí les doy mucho de siempre, ¿eh? En todas las novelas. Y aquí, incluso a este personaje secundario, que en el fondo es secundario, está como muy presente, pero Sí. no deja de ser secundario, Sí. pues sí, Servando me parece que inmediatamente te lo definía mucho. Y describirlo con los tatuajes que tiene y tal, creo que rápidamente te haces una idea de cómo es este personaje. Sí. Dices que los personajes primero, o sea, pones cualquier nombre porque necesitas contar. Pero lo primero que se te ocurre es ese hotel. Sí, en esta novela lo primero que tuve,
Creo que es la segunda o la tercera vez que me pasa que lo primero que tengo es la localización. La otra vez que me pasó fue en la casa entre los cactus, que también eso partió de un viaje que hice por México, que estuve 11 días en la carretera precisamente, quedándome en sitios a un lado de la carretera, pero viajé por unos paisajes de desiertos y de cactus en los que de repente había una casa ahí en medio de la nada también, que yo dije, ¿qué pasa en esa casa? ¿Qué puede estar ocurriendo en esa casa? Y de esa localización surgió la casa entre los cactus. Y esto a un lado de la carretera surgió principalmente de esta imagen del hotel de carretera que me lo podría haber llevado hacia lo norteamericano, que lo tenemos todos muy interiorizado y que está como muy en el imaginario popular, Sí. el motel con el neón, está ya muy, muy usado, pero sin embargo creo que el hotel de carretera español, el hotel-restaurante de carretera secundaria española, creo que no está tan explotado y me parecía muy interesante ubicar ahí una historia. Entonces sí, fue lo primero que tuve. Dije, yo quiero ubicar una historia en este hotel. Luego vinieron las hermanas, luego vino Lucas y finalmente apareció Coral, que Coral fue la que me decidió a escribir la novela. Somos millones de personas, ¿qué más dará uno más o menos? Ya, pues eso enlaza un poco con lo que te decía de cuando leemos sucesos, que los leemos ya como, bueno, pues otra persona a la que han matado, que en el fondo es un poco como lo acabas leyendo. Incluso cuando son niños y tal, es como que ya, pues bueno, otra página más con un suceso similar como pasan otros tantos. Voy a pasar la página y ya se me ha pasado. Pero claro, para esa persona, esa familia, incluso un pueblo entero, si es pequeño, le puede afectar algo así. Es que no son uno más, es que es todo para ellos, todo su universo, que es lo que yo quería representar un poco en Coral, esa sensación que tiene Coral de, es que este es mi mundo. Vista desde fuera, es una niña más, víctima de un suceso terrible, pero vista desde dentro, esa niña es todo su universo lo que se ha dado la vuelta y es una tragedia tremenda. Me interesaba mucho personalizar la tragedia de un suceso, no tratarlo solo desde fuera como... Una más. Eso. Una más. Coral se esconde tras ese pijama manchado, no digo más. Quiere contar, pero no se atreve. Esa es la parte más emocional, yo creo, de los personajes, ¿no? La parte más te interesa. Sí, y de hecho, como te decía, Coral fue la razón por la que cuando ideé a Coral fue cuando dije quiero escribir esta novela, porque yo no me lanzo a escribir una novela hasta que no tengo muy claro más o menos todo y sobre todo hasta que no le veo a la novela mucho de emoción y hasta que no le encuentro como un corazón y un alma que vayan más allá del género en el que me muevo, que es thriller, misterio, suspense. Eso siempre está, esa oscuridad siempre está, pero yo necesito que haya algo luminoso, tierno y muy emocional, o que a mí me emocione. Y a mí fue pensar en Coral, me la imaginé ahí en ese área de servicio a ella sola, viviendo lo que ha vivido. Ella fue el corazón de la novela y ella fue lo que me lanzó realmente a, vale, esta va a ser mi sexta novela, me voy a poner a escribir la novela, porque quería conocerla a ella, quería describirla a ella, y las escenas con ella son para mí mis favoritas de la novela y me encanta la presencia de Coral. He flipado con la manera en que describes algunas cosas. Me ha encantado que aunque hablabas de casos reales, te metías en la mente de esas personas, imaginándote lo que pensarían y tal. Este es un personaje, Damián, que tiene mucho que decir, nosotros no, y que le gustaría salir en la historia. Eso tiene mucho peligro. Sí, de hecho, Lucas sospecha de él y yo quería utilizar esa sospecha, que no voy a decir si se confirman o no las sospechas, pero claro, ese interés que tiene... Damián es un adolescente, es el primo de las víctimas, de Coral y de Perla, y él tiene como muchas ganas, está como muy emocionado porque a él le gusta el true crime y de repente hay un escritor de true crime escribiendo sobre su familia. Entonces quizás el único personaje que está como muy contento de que esté Lucas ahí, pero claro, es sospechoso de cómo este adolescente... Parece en ciertos momentos que está como... Lucas lo comenta, parece que está disfrutando con el hecho de que estén escribiendo sobre un suceso terrible que ha acontecido en su familia. Entonces Damián se erige como uno de los que esconde este chico, y para mí Damián ha sido un personaje muy interesante de escribir precisamente porque él era el que me daba uno de los puntos más metaliterarios que tiene la novela, porque él está constantemente imaginando ya que cuando él está hablando con Lucas, como que esa conversación puede acabar en la novela. Entonces creo que me ha venido muy bien para establecer unos diálogos con Lucas en los que él habla de esa futura novela que está escribiendo Lucas,
que claro, que se entiende que es un poco la propia novela que estoy escribiendo yo. Entonces ha sido un personaje muy interesante. Además, creo que una de las primeras veces, si no la primera, quedan cerca del cementerio. O sea, no sé, creas ahí hay un ambiente como que te llama la atención. Sí, quería darle eso, un punto ligeramente siniestro a Damián, porque a él de verdad le interesa el true crime y él ha visto todos los documentales de true crime y tiene referencias de true crime, que es algo que no hay en el pueblo. De hecho, hay gente en el pueblo que ni siquiera, cuando Lucas dice lo que está haciendo, como que ni siquiera terminan de entender muy bien lo que está haciendo, y sin embargo Damián es todo lo contrario. Entonces me hacía gracia que esa primera cita fuera en un cementerio, porque le aportaba a Damián este punto siniestro, y aparte me gustaba mucho como localización. Me gustaba mucho ese cementerio de estos que se quedan ya un poco como olvidados, abandonados, encima con calor, porque es una tarde de puro calor, con ese perro que pasea por ahí. Una chancla, creo que ahí es donde describe una chancla, sí, que me la imaginaba ahí, una chancla de estas que están ya que se derriten al sol. Me parecía una localización muy, muy interesante. Muy buena. La de las canas y la grandona, dos mujeres también potentes. Sí, Sagrario y Ángela, porque Bárbara es muy protagonista, es la tercera hermana, pero es verdad que a las que vemos en todo momento son a Sagrario y Ángela, y yo quería diferenciarlas desde el primer momento y que tuvieran dos caracteres muy diferentes. Su manera de tratar a Lucas, además, es completamente diferente. Una medio acepta que Lucas esté allí y otra está completamente en contra de tener a este fisgón aquí en este momento encima con lo que nos ha pasado en la familia. Y aproveché, creo que en las primeras páginas, aproveché para establecer ya esta diferencia entre ellas dos. Sí, muy marcadas. Sí, y quise utilizar las voces de los clientes, y entonces Lucas como que hace un resumen de lo que los clientes dirán de estas dos hermanas. Entonces aprovecho ahí para meter como rasgos físicos que las diferencien y sobre todo de carácter. Ahí ya siembro un poco las diferencias que luego las voy confirmando, o Lucas en el trato con ellas va confirmando estas diferencias entre las hermanas. ¿Qué es para ti el mar? Para mí el mar es como sensación de libertad y como de destino. O sea, me parece que el mar siempre es un destino final. O sea, como que es un bonito lugar en el que terminar algo. Y en este caso, además, que sorprendentemente, porque además no lo parece por la ambientación y por de lo que suelo hablar de la novela, no parece que el mar vaya a ser algo tan importante en la novela, y al final acaba siendo el mar una cosa muy, muy, muy importante en la novela, y representa un poco eso. Es el lugar al que Coral y Perla sueñan con ir, que además es especialmente duro pensarlo porque viven muy cerca del mar, pero por la madre que tienen ni siquiera han podido ir al mar, y eso me resultaba muy, muy, muy rico de explorar dramáticamente, el tener como esa libertad o tener la salvación, que al final el mar como que representa un poco la salvación en la novela, tenerla tan cerca pero no poder acceder a ella. Me gustaba mucho ese juego, aparte de que el mar como símbolo y como contraposición a área de servicio, polígono, calor, cardos secos, de repente muy cerca tienen el mar, que es como todo lo contrario, ¿no? De repente es como respirar y me daba ese contrapunto que he querido utilizar mucho en la novela. Además has dado una clave y no vamos a hablar más. Has dicho que para ti el mar es destino. Pues con eso termino. Con eso terminamos. A un lado de la carretera, un placer, Pol. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.